Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. Amén. ¿Están conmigo? Qué bueno es el Señor que nos permite poder estar en su casa una vez más y poder ser aconsejados por medio de su palabra. Así que en esta noche preparemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para poder atesorar las bendiciones que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Voy a invitarle que por favor vaya ahí a la carta de los Gálatas, capítulo 5 y versículo 1. Gálatas, capítulo 5 y versículo 1, hermanos. Búsquelo, abra su Biblia, no vaya a ser que yo me esté inventando una cosa que no sea cierta. Amén. Asegúrese que lo que yo vaya a predicar esté basado y fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Gálatas 5:1. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo leemos nuevamente todos juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oramos. Padre bueno, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, siempre tienes cuidado de tus hijos, Señor. En esta noche, Dios eterno, te suplicamos que por medio de tu palabra, Señor, nos aconsejes, nos exhortes, nos animes, Señor, nos instes cada día a ser mejores, Señor, haciendo tu voluntad. Padre eterno, en esta noche te suplico, uses mi vida, Señor, como instrumento útil en tus manos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero contarles un poquito acerca de la historia de la independencia de nuestro país. Para los que no sabíamos el dato, exactamente este año cumplimos 196 años de independencia patria. Amén. 196 años que fuimos declarados como nación libre, ¿verdad? Así que hay motivos suficientes para celebrar. Amén. Sin embargo, amados hermanos, es normal que en medio de tanta violencia, maldad, desesperación, angustia, muerte y dolor, nos preguntemos, ¿en dónde está la verdadera libertad que hoy celebramos? Amén. No nos hemos hecho esa pregunta, o solo yo me la hago quizás. ¿Dónde está la libertad, hermanos? ¿Sí? Hay motivos suficientes para celebrar, ¿sí? Sin embargo, también hay motivos suficientes como para entristecernos y ponernos a pensar, amados hermanos, que esa libertad con la cual quizás muchas veces hemos soñado, no la vivimos plenamente el día a día. No hay libertad ni siquiera de ir a otro lugar a veces. A veces les preguntamos a los niños, bueno, pero ¿por qué no podés ir a esa comunidad o a los jóvenes? No, es que allí son de la otra, dicen, ¿verdad? Entonces verdaderamente a veces, hermanos, no se cumple esa palabra libertad. Amén. Sin embargo, amados hermanos, como verdaderos cristianos, nosotros sí tenemos motivos suficientes para celebrar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Amén. El versículo que leímos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Dónde estábamos antes? Vale la pena reflexionar de dónde Dios nos llamó y de dónde Dios nos sacó. Quizás muchos metidos en vicios, quizás muchos metidos en pasiones, quizás en delitos, en diferentes pecados, quizás en delincuencia, quizás a lo mejor, hermanos, en prostitución, en ladronismo, qué sé yo, cuántas cosas. Sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanzó. La misericordia de Dios nos abrazó y nos ha dado libertad. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Debemos de estar firmes
en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. El tema de esta noche es una libertad genuina que vale la sangre de Jesucristo nuestro libertador. Amén. Una libertad genuina que vale la sangre de Jesucristo nuestro libertador. Amén. En el proceso quizás de poder conseguir la independencia patria, hubieron muchas personas que llevaron quizás el título o quizás llevaron el papel de ser libertadores en ese tiempo. Pero muchos de ellos han sido olvidados. El caso de los próceres, ¿verdad? Si nos preguntamos o hacemos una encuesta, quizás son pocas las personas que conocen los nombres de cada uno de los próceres. Pero si preguntamos a nosotros, ¿quién es su libertador? Lo más probable es que usted me va a decir, Cristo. Amén. Jesús es mi libertador. Y con suficiente razón, lo que Él ha hecho por nosotros, amados hermanos, vale la pena celebrarlo. Vale la pena celebrar la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Antes estábamos atados, encadenados, hermanos, quizás a cosas que no valían la pena, a cosas que nos estaban robando, quizás hasta la vida misma. Cosas, hermanos, que nos estaban consumiendo, quizás en vida. Por lo tanto, amados hermanos, en esta noche veamos 3 razones para vivir esa vida de libertad en Cristo Jesús. En primer lugar, debemos vivir en completa dependencia de Dios. En completa dependencia de Dios. Si yo quiero vivir una vida abundante, una vida llena de la presencia de Dios, una vida en la cual yo pueda gozar de la libertad con que Cristo me ha hecho libre, amados hermanos, yo debo de vivir una vida en dependencia completa con el Señor. Amén. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 3 y versículos 5 y 6. Búsquelo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén, ¿lo tenemos? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Déjeme decirle, amados hermanos, que en los momentos de dificultad es cuando menos nosotros nos acordamos en que nosotros debemos de depender completamente del Señor. ¿Sí? Quizás comenzamos a poner nuestra esperanza o quizás comenzamos a pensar qué cosas podrían haber que podrían solucionar mi situación actual. Si estoy en un problema económico, lo primero que se me viene a mi mente es en un préstamo, ¿verdad? Si estoy en un problema familiar, quizás buscamos consejería, y está bien, yo no digo que esté mal, ¿verdad? Pero nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor, y esa debe de ser nuestra relación, ¿sí? Vivir una vida en completa dependencia del Señor. ¿Por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué razón yo debo de vivir plenamente en dependencia con el Señor? Amados hermanos, déjenme decirle que todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, Él puede dárnoslas conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así dice la palabra, ¿sí? Lo que sucede muchas veces, amados hermanos, es que no le pedimos al Señor, ¿sí? No tenemos una relación estrecha con Él. Quizás el Señor esté esperándonos con los brazos abiertos a que nosotros lleguemos. ¿Cómo llegan los niños cuando necesitan algo? Lo piden, llegan con un abrazo, ¿verdad? Ay, hermano Eli, ¿cree que me regaló una cora? ¿Verdad? Y no les da pena. ¿Cómo llegan sus hijos a los que son padres? Papá, fíjate que
yo quiero comprar un churro y solo tengo 5 centavos, me hacen falta 5. Lo piden, hermanos. ¿Y qué dicen los papás? No tengo, pero espérate, me voy a bolsear. Y se lo dan, ¿sí? Pero ¿qué es eso, hermano? Confianza, dependencia, ¿sí? Dependencia completamente del Señor. Los hijos de Dios debemos de aprender a depender plenamente del Señor y esperar en el Señor. Así también, amados hermanos, debemos de abundar en buenas obras como hijos de Dios. Debemos de abundar en buenas obras. Debemos de abundar en gracia y en justicia también. Busquemos Romanos 5:21, hermanos. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los hijos de Dios, amados hermanos, debemos de abundar también en buenas obras, en gracia y en justicia. ¿Por qué razón? Porque somos el reflejo del Señor acá en la tierra, ¿sí? Quizás somos llamados, amados hermanos, a alumbrar en medio de las tinieblas. Fíjense que lo más seguro, cuando vemos a los niños y vemos a los padres, vemos la similitud que hay, vemos el parecido que hay, ¿sí? También los hijos de Dios debemos parecernos al Señor, hermanos. Debemos parecernos al Señor en carácter. Debemos de parecernos al Señor también, amados hermanos, en amor, en gracia y en justicia. Debemos también, amados hermanos, depender del Señor para tener completa santidad y abundar en santidad. Amén. Ya no debemos de ser como éramos antes. Muchas veces, amados hermanos, suceden situaciones en el diario vivir que quizás nos recuerdan la manera en que nosotros actuábamos antes. Sin embargo, ahora somos diferentes y debemos de ser diferentes. ¿Por qué razón? Porque debemos de vivir una vida en libertad. Debemos de vivir una vida, amados hermanos, sabiendo que Él pagó el precio de nuestra libertad. Ya no estamos sujetos a la esclavitud. Ya no somos sujetos del pecado, hermanos. ¿Sí? Antes éramos practicantes de las malas obras. Éramos practicantes del pecado. ¿Sí? ¿En cuántas cosas? Yo puedo recordar muchas de las cosas, ¿sí? De donde Dios a mí me sacó. Quizás drogas, quizás delincuencia, quizás borracheras, quizás prostitución, cuántas cosas. Sin embargo, Dios de allí tuvo misericordia de mi vida y me dio libertad. Amén. Ya no estoy atado más al pecado. Ya no soy practicante del pecado. Recuerdo que tuve luchas serias, hermanos. Tuve problemas serios y doy testimonio de eso, hermano. Dios me dio verdadera libertad sobre esas cadenas que me ataban. Puedo dar testimonio, estuve sumergido en el vicio de la pornografía como por 16 años y no podía salir por mis propios medios. No podía salir por mi propia fuerza de voluntad. Tuvo que venir el Señor y darme libertad sobre esas cadenas, romper esas cadenas, para que ahora, amados hermanos, yo no practique más esas cosas. Yo no sé qué cosas hay en nuestra vida que nos están atando. No sé qué cosas hay en su vida que a lo mejor le tienen encadenado. Pero déjeme decirle, el precio ya lo pagó nuestro libertador Jesucristo. Solo basta que nosotros decidamos vivir una vida llena de libertad. ¿Para qué? Para que podamos abundar como hijos de Dios en buenas obras, para que abundemos en gracia y justicia y abundemos en santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? En plena dependencia del Señor.
¿Sí? Cuando yo aprendo a depender plenamente del Señor, todas esas cosas van a suceder en mi vida y los demás lo van a notar. Los demás van a ver y van a dar testimonio de que verdaderamente estamos confiando y dependiendo del Señor. ¡Ey, ese era bolo! ¡Ey, ese era ladrón! ¿Verdad? ¡Ey, ese era homosexual! ¡Ey, miren esa muchacha! ¿Verdad? Que antes hacía tal cosa, ya no lo hace. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso, hermanos. Esa es la libertad que Cristo quiere darnos. Esa es la libertad por la que Él pagó el precio. Yo no sé, amados hermanos, en estas celebraciones cívicas que hay en nuestro país en este mes, que cuántas cosas habrán en la historia que recordar, cuántos personajes quizás que hasta pagaron con su vida, qué sé yo. Pero lo más increíble, amados hermanos, que a pesar de ese esfuerzo, no vivimos en completa libertad. ¿Y sabe por qué? Porque los hombres no quieren poner en primer lugar a Dios en sus vidas. Porque los hombres se han olvidado de Dios, han apartado y han hecho cuenta de que Dios no existe y lo han dejado de lado. Amén. Sin embargo, los hijos de Dios, amados hermanos, debemos de vivir en completa dependencia del Señor. En segundo lugar, debemos de vivir en unión como un solo cuerpo de Cristo. Amén. Salmo 133:1. Busquémoslo. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. En un solo cuerpo tenemos diferentes miembros. Tenemos brazos, tenemos hombros, tenemos piernas, diferentes miembros que componen el cuerpo, cada uno con una función diferente, pero trabajando para un solo cuerpo. Los hijos de Dios somos llamados a vivir en unión. Amén. En común unión, ¿sí? A eso nos ha llamado el Señor, no para vivir en división, ¿sí? No para vivir peleando, no para vivir quizás excluyendo. No, amados hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en unión, ¿sí? Como un solo cuerpo, lo que significa vivir todos en unidad. Recuerdo la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, y si quiere búsquelo, Hechos 2:44, dice que tenían todas las cosas en común, vivían en unidad, amén, como un solo cuerpo. Imagínense qué bonito fuera, hermanos, que como iglesia nosotros también viviéramos en unión juntamente con Cristo Jesús todos, amén. Que si hubieran necesidades entre nosotros, nosotros pudiéramos suplir la necesidad de los demás también. Pero ¿qué sucede hoy en día? Vemos la necesidad en muchos hermanos. No me interesa, ¿sí? No me afecta. No, ese es problema de él, ¿sí? No, la verdad es que, él se lo buscó. ¿Y cuántos comentarios más, hermanos? ¿Sí? Pero Dios nos ha llamado a vivir en unidad, a vivir en unión todos juntos como un solo cuerpo. También significa vivir todos ayudándonos mutuamente, hermanos. ¿Sí? Si hay cargas entre nosotros, si hay situaciones, si hay problemas entre nosotros, vivir mutuamente ayudándonos. ¿Qué sucede cuando nos estamos a lo mejor martillando y nos clavamos el dedo, hermanos? Todo el cuerpo se duele, ¿sí? Hay dolor general en todo el cuerpo. Yo no puedo decir, no me importa, es mi dedo. Mentira, me duele todo el cuerpo, ¿sí? Cuando hay un dolor. Lo que significa también, hermanos, que debemos aprender a identificarnos con las necesidades de los demás. Nuestra iglesia es bendecida, hermanos, porque tratamos no de solventar, pero sí de ayudar conforme a las necesidades de cada uno. Amén.
Hay muchos niños en este lugar que vienen sin sus padres. Y muchas veces nosotros, como personas mayores responsables, cumplimos la función de un padre. Al menos de tratar de ser como un ejemplo para ellos. ¿Y cuántas necesidades más que puedan surgir en nuestra iglesia? Lo que significa, amados hermanos, vivir en unión como un solo cuerpo, también vivir todos en un mismo sentir. ¿Sí? Busquemos Hechos 2:46. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Comían juntos. Amén. ¿Qué sucede hoy en día? Cada quien por su lado, hermano. ¿Sí? Ay, mire, ya se dio cuenta del problema de la hermana fulana. Sí, qué grave, ¿verdad? Ay, qué lástima por ella. Pero no hacemos nada, hermanos. No hacemos nada, no nos movemos a misericordia. La bondad como si no existiera en nuestros corazones. Amados hermanos, esa libertad que Cristo nos ha dado también debe de servir para que nosotros vivamos en común unión, para que nosotros vivamos en unidad como cuerpo de Cristo, no haciendo acepción de personas ni divisiones dentro de la congregación, que seamos todos de un mismo sentir. Si alguien se duele, pues que nos dolamos con él también. Si hay problemas, pues que hagamos los problemas también como si fueran nuestros, que participemos de las alegrías, pero también de las tristezas. Cuando a alguien se le muere un familiar en este lugar, qué bonito es ver cómo todos nos movemos a la vela o cómo todos nos movemos al entierro. ¿Sí? Pocas iglesias hacen eso, hermanos. ¿Sabe que pocas iglesias son las que se dan a la tarea de ir a una vela a acompañar a los dolientes? Ay, se le murió el hermano a la hermana fulana, mañana a las 4 es el entierro, los que quieran ir, que vayan. No, hermanos. Somos un solo cuerpo, amén, y debemos de trabajar como tal, ¿sí? También, hermanos, aprender a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres significa marcar la diferencia con los demás en lo bueno y no en lo malo, amén. El día sábado nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una capacitación con mi esposa, y qué lamentable es saber una encuesta que un hermano pasó por ahí y dice que las empresas actualmente deciden contratar a personas no cristianas que a cristianos. Qué lamentable, porque muchas veces hacemos quedar mal el nombre de Cristo, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, dejamos en mal predicado al Señor. Porque muchas veces nos damos a la tarea, amados hermanos, de que nosotros mismos votamos todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Mire, y aquí decía que era cristiano. Y aquí decía que se congregaba en tal iglesia. ¡Qué barbaridad! Y se robó $5,000 de la empresa. Y estafó a cuántas personas. Quedó debiendo tal cosa. ¡Qué barbaridad! Jesús pagó el precio de nuestra libertad, amados hermanos, y nosotros también debemos de marcar la diferencia con las demás personas. Juan 8:32, busquémoslo. Juan 8:32, búsquelo ahí en su Biblia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo pregunto en esta noche entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién? Qué poquitos, hermanos. Qué poquitos vivimos en libertad. ¿Quién es la verdad para nosotros, hermanos? Amén. Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros le hemos conocido a Él.
Y en tal motivo nosotros debemos de vivir una vida en plena libertad. Ya no nos puede acusar Satanás, hermanos, con cosas del pasado. Ay, pero que vos eras borracho, pero que vos eras ladrón, pero es que vos, mirá, quizás estafabas a las personas, hacías. Sí, pero eso era antes, ya no más. Ahora soy libre, ¿sí? Cristo pagó el precio, me ha dado libertad. Muchas veces cantamos aquí, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, pero aún somos practicantes. Amén. Qué lamentable, ¿sí? Aún somos practicantes, somos libres de nombre, ¿sí? Pero en el corazón muchas veces todavía hay algo que nos impide vivir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Muchas veces sucede, amados hermanos, que estamos más dependiendo de factores ajenos a la voluntad de Dios, que estamos quizás dependiendo más de cosas que verdaderamente no están trayendo libertad a nuestra vida, sino opresión. Y caemos, hermanos, en situaciones en donde en lugar de cantar de esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, estamos atados, estamos sujetos, estamos quizás oprimidos por el pecado. La libertad que nosotros como cristianos debemos de vivir debe ser una libertad genuina, que los demás lo noten, hermanos, que nuestros vecinos lo noten, que nuestros familiares inconversos lo noten, que los demás digan, hay algo que él tiene que yo quiero tener también. Amén. Hay algo que a él le ha sucedido que yo quiero que me pase en mi vida también. La mejor manera de evangelizar es con nuestro testimonio, hermanos. Los demás van a ver que hay algo diferente en nosotros. Los demás van a ver que verdaderamente Cristo nos ha hecho libres. Los demás lo van a notar, hermanos. Jesús nos ha llamado a nosotros a ser la sal de esta tierra. Él mismo lo dijo así. ¿Y qué propiedades tiene la sal, hermanos? Da sazón, da gusto, ¿sí? Da gusto a las cosas simples, a las cosas insípidas, ¿sí? Si no me cree, vayamos a Mateo 5:13. Mateo 5:13. Amén. Vosotros sois la sal de esta tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cristo nos llamó a nosotros la sal de esta tierra. Pongámosle gusto a la vida, hermanos. Pongámosle sazón al diario vivir, ¿sí? Pongámosle sazón a esos problemas. Pongámosle, amados hermanos, ingrediente extra que Jesús dijo de nosotros. Si vemos las necesidades de las personas, si vemos los problemas de las personas, aconsejemos a Jesús en esas vidas, ¿sí? Aconsejemos a Cristo en la vida de las personas llenas de problemas. Pero nos dice, mire, niña fulana, ¿qué puedo hacer? Fíjese que me van a embargar. Mire, no, vaya al Procrédito, ahí me dieron a mí $2,000. No, amados hermanos. Mire, yo ya no aguanto a la fulana. Mire, me está haciendo infiel, me está quitando la vida. ¿Qué puedo hacer? Divórciese, yo conozco un buen abogado. No, hermanos. No. Aconsejemos a Cristo en la vida de las personas. Amén. ¿Para qué? Para que los demás vean que en Cristo hay libertad. Para que los demás noten que nosotros de verdad somos diferentes. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando nos llamó a nosotros la sal de esta tierra. ¿Sabe que las propiedades que la sal tiene no son solamente, amados hermanos, para dar gusto? También sirven para preservar.
Era ocupada para preservar alimentos en la antigüedad, carnes, pescados. Actualmente todavía la usan. Lo que significa, puede haber una comparación que nosotros también, hermanos, podemos aconsejar a Cristo y poder, amados hermanos, hacer la diferencia en la vida de las personas. Era utilizada la sal también como elemento de trueque o de pago. Mire qué tremendo. También sirve, amados hermanos, como elemento purificador en sueros y en soluciones salinas. Por dar un dato, ¿verdad?, acerca de la sal. ¿Sí? Para que vea que usted y yo no somos cualquier cosa, hermanos. Podemos cambiar la situación de las personas solamente con aconsejar a Cristo. Podemos marcar la diferencia en la vida de las personas, amados hermanos, siendo ese ingrediente que Jesús dijo de nosotros. ¿Sí? También Jesús nos llamó a nosotros en Mateo 5:14 la luz. ¿Sí? Jesús nos llamó la luz del mundo. Amén. Ahí mismo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No escondamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. No lo vamos a lograr. ¿Sí? No escondamos la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Al contrario, reflejémosla, alumbremos a los demás que están en tinieblas. Amén. Que los demás puedan ver que nosotros somos hijos de luz. Que los demás puedan ver que somos hijos de Dios. Que los demás puedan ver y anhelar lo que hay en cada uno de nosotros. Amén. Decimos muchas veces: no, es que este país no puede cambiarlo, solamente Dios. Mentira. Nosotros los hijos de Dios sí podemos hacerlo. Nosotros los hijos de Dios somos llamados a alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Cuántas comunidades hay alrededor que actualmente han sido tomadas por Satanás? Y los hijos de Dios solamente estamos de brazos cruzados, quizás llenos de miedo. Quizás a lo mejor pensando: no, nosotros tampoco podemos entrar. No, amados hermanos, alumbremos en medio de la oscuridad. Seamos luz, en pocas palabras, para los demás. Si están extraviados de la verdad, alumbremos el camino de esas personas. Marquemos la diferencia. Seamos personas, seamos nosotros hijos de Dios, de los cuales el Señor pueda sentirse orgulloso. Ahí está mi hijo dando testimonio de mí. Valió la pena pagar el precio por él. De verdad, vale la pena. ¿Ah? Pero muchas veces, amados hermanos, quizás nosotros estamos en una situación de comodidad, en donde no importa lo que esté pasando a los demás si yo estoy bien. En donde no me importa, no me interesa la situación de las demás familias si mi familia está bien. Si mi hogar es un hogar cristiano, el cual teme a Dios, ay, pobrecito el hogar del vecino, el de don fulano. No, hermanos. Que la libertad que Cristo nos ha dado, nosotros también podamos transmitirla. Que nosotros podamos decirle a los demás: hay esperanza para su vida. Que nosotros podamos decirle: Cristo puede hacer algo por usted. Si el vicio te tiene atado, Cristo rompe las cadenas. Si estás en medio de esa necesidad, Cristo es la solución para tu vida. Si estás en medio de ese dolor, hay consuelo para tu vida. Si estás en medio de esa situación familiar, hay solución para ti, se llama Cristo. ¿Por qué? Porque yo vivo una vida de plena libertad, porque Él pagó el precio. Aprendamos entonces, hermanos, a vivir con Dios en unión y en libertad. Nuestra bandera nacional dice de esa manera: Dios, unión, libertad. Qué bonito fuera que pudiéramos seguir ese mensaje, que como cristianos pudiéramos aplicar completamente esos conceptos en nuestra vida. Dios en primer lugar, la unión como iglesia, como cuerpo de Cristo, y la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, poder decirle al mundo entero
que en Cristo hay esperanza y vida eterna. Yo no sé con qué situaciones ha venido en esta noche a este lugar. Amados hermanos, déjenme decirle que en esta noche, en este lugar, Dios nos llama a vivir una vida de completa dependencia hacia Él. Que nosotros podamos ser reflejo de su amor, de su compasión, de su bondad. Pero que nosotros también, amados hermanos, podamos marcar la diferencia. Yo voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted está. En esta noche, yo no sé su situación, solo puedo decirle que hay esperanza para su vida. Solo puedo decirle que en el Señor sí se puede, que en el Señor hay libertad sobre toda opresión en esta noche. Amén. Yo no sé cuál sea el problema o la situación que usted esté atravesando en su casa, en su familia. Si hay alguien a lo mejor aquí que aún no ha experimentado esa libertad que solamente Cristo puede dar, en esta noche el Señor está hablando a su vida. En esta noche Dios quiere darte libertad. Dios quiere romper las cadenas que te están atando. Dios quiere romper el pecado del cual tú estás siendo víctima. En esta noche puedes ser completamente libre si tú quieres. Amén. El Señor pagó el precio por la genuina libertad para tu vida. Solo basta que tú comiences a disfrutar de esa libertad. Si hay alguien en este lugar que en esta noche quiere reconocer a Jesús en su corazón como su verdadero libertador, en esta noche yo le llamo a que usted pueda ponerse de pie ahí donde está. En ese mismo lugar donde está puede ponerse de pie y decir: Señor, yo quiero experimentar esa libertad verdadera que tú puedes dar. Yo quiero comenzar a vivir verdaderamente libre de toda opresión. Si hay alguien en esta noche, póngase de pie. Si hay alguien en este lugar, a lo mejor tratando de solventar su situación por sí mismo, no lo va a lograr. A lo mejor va a empeorar la situación. En esta noche Dios quiere darnos libertad. Amén. Amén. Oramos. Padre bueno, en esta hora, Dios mío, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, que tú nos has dado en esta noche, Señor, el cual nos anima, Señor, a vivir en libertad juntamente contigo, dependiendo únicamente de ti, Señor, en unidad, en unión, Señor, como un solo cuerpo tuyo, Padre amado. Bendito Dios, a vivir y a experimentar esa libertad que solamente hay en ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en las diferentes situaciones, Señor, que tenemos que enfrentar en el día a día. Señor, esos problemas que a lo mejor hay en casa, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendito Dios, trae solución, Señor. Padre, trae libertad, Señor, sobre toda opresión en esta noche, Señor. Si alguien vino enfermo, Señor, que reciba sanidad para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendito Dios, no importa la enfermedad, no importa el nombre que tenga, en tu nombre, Jesús, hay sanidad. En tu nombre, Jesús, hay salud, bendito Dios.